Hoy nos encontramos en uno de los rincones más románticos y a la vez enigmáticos de nuestra Lima antigua, un lugar que parece detenido en el tiempo y que guarda entre sus muros una de las historias de amor más famosas de nuestra época virreinal. Estamos en el histórico distrito del Rímac, exactamente al final del Jirón Chiclayo. Este lugar es el corazón del antiguo barrio de San Lázaro, una zona que respira historia en cada esquina. Pero se estarán preguntando, ¿por qué se construyó esta maravilla? Cuentan las tradiciones inmortalizadas por Ricardo Palma que fue una promesa de amor. Se dice que el septuagenario virrey Manuel de Amat estaba perdidamente enamorado de la joven y talentosa actriz Micaela Villegas. Él con sus tan solo 63 años y ella con sus apenas 19 añitos. Ella, para poner a prueba su afecto, le habría pedido que pusiera la luna a sus pies. El virrey ingenioso y enamorado mandó a construir este paseo con un gran espejo de agua para que en las noches de plenilunio la luna se reflejara a los pies de su amada. Señoras y señores, con ustedes, el Paseo de las Aguas del Virrey, inaugurado alrededor de 1772, es una joya de la arquitectura de la época, diseñado para ser el centro de reunión de la aristocracia limeña de aquel entonces. Su construcción se realizó alrededor del año 1770. El virrey Amat quiso emular los jardines franceses que estaban de moda en Europa, específicamente inspirándose en el Paseo de Narbona en Francia. Sin embargo, la obra quedó técnicamente inconclusa debido a la falta de presupuesto y a las quejas de los vecinos por el uso del agua. ¿Te has preguntado por qué tiene esta forma de arquería curva? Originalmente, este lugar no era solo para caminar, pero aquí pasaba una acequia derivada del río Rímac. El diseño originalmente contemplaba que el agua del río desembocara aquí, creando una gran cascada que caía desde el arco central hacia los espejos de agua, simulando un acueducto romano pero con elegancia francesa. La estructura que vemos destaca por su gran arco central y los arcos laterales más bajos, coronados por pináculos y óculos, todo bajo un estilo neoclásico con toques rococó, típico del mandato de Amat. A pocos metros de aquí, donde hoy vemos las instalaciones de la cervecería Bacchus, se encontraba antiguamente la casa molino de Micaela Villegas, conocida también como la Perricholi. Ella vivió en esta zona después de que el virrey regresara a España, manteniendo viva la conexión de este lugar con su leyenda. Seguro se preguntan, ¿por qué le decían así a Micaela Villegas? El nombre Perricholi nace de un chisme histórico increíble. Cuentan que tras una fuerte discusión en el teatro, el virrey Amat, que era catalán y de carácter explosivo, la llamó en su lengua Perrachola. Pero debido a su fuerte acento, a los limeños les sonó como Perricholi. Lo que empezó con un insulto de despecho, ella lo transformó con astucia en su nombre artístico, convirtiéndose en la mujer más icónica y poderosa de la Lima virreinal. Un giro de drama total. No hay que olvidar que estamos en una zona puramente colonial. En el siglo XVIII, este era el place to be de Lima. El Rímac no era un distrito aparte, era la extensión recreativa de la ciudad, donde las familias más ricas tenían sus quintas y huertos. Era el epicentro del lujo y el paseo dominical. Si miramos hacia allá, tenemos una vista privilegiada de nuestro guardián, el Cerro San Cristóbal. Desde aquí se puede apreciar cómo la ciudad colonial se abraza con los cerros que la rodean. Pero esa es otra historia. Los detalles del Cerro San Cristóbal y sus secretos lo veremos en un próximo video, aquí en el canal. Para ello, no se olviden suscribirse. Justo de forma transversal al Paseo de las Aguas encontramos la famosa Alameda de los Descalzos. Es un eje monumental de alamedas amplias,
diseñadas para el paseo de las carrozas y las tapadas limeñas. Es un conjunto arquitectónico único en Sudamérica por su extensión y belleza. Y atención, porque en otro video exploraremos a fondo la Alameda de los Descalzos y el místico Convento de los Descalzos, que guarda tesoros religiosos increíbles. El Paseo de las Aguas nos recuerda que Lima fue construida no solo con ladrillos, sino con promesas y pasiones. ¿Sabían que este arco monumental nació de un capricho de amor? ¿Y creen que hoy en día alguien construiría algo así por una promesa? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Retro Perú. Nos vemos en la próxima ruta histórica.